Archivos Miedo te cuenta 3 relatos. Hace muchos años, en las alturas del Cerro de la Silla, durante los meses de junio y julio, ocurría un hecho que marcó para siempre la historia de una familia. Mi abuelo Toniel contaba que su bisabuelo fue quien presenció por primera vez a un extraño ser que surcaba el cielo sobre las montañas. En aquella época, los habitantes vivían dispersos en pequeñas rancherías. El rancho de mi familia se encontraba en la parte más alta del cerro, desde donde se tenía una vista privilegiada de los valles y las montañas que lo rodeaban. Cada tarde, exactamente a las 6, mis bisabuelos salían a descansar en unas viejas mecedoras de madera colocadas frente a la casa. Mientras disfrutaban de la tranquilidad del atardecer, siempre escuchaban un sonido muy particular. No era el canto de un ave común. Parecía una mezcla entre un chillido y un graznido profundo, algo imposible de comparar con cualquier animal que conociera. Pocos segundos después aparecía en el horizonte una figura que avanzaba por el cielo con una velocidad sorprendente. El extraño visitante siempre descendía sobre un enorme árbol que crecía en la punta de una montaña cercana. Allí permanecía inmóvil durante algunos minutos. Desde la distancia podían distinguir que tenía forma humana, aunque su cuerpo estaba cubierto por un abundante plumaje rojo y verde. Extendía las alas mientras el viento agitaba cada una de sus plumas. Permanecía mirando hacia el cielo, completamente quieto, hasta que emprendía nuevamente el vuelo y desaparecía entre las montañas del Cerro de la Silla. Aquella escena comenzó a repetirse todos los días. Con el paso del tiempo, mis bisabuelos dejaron de sentir temor. Al contrario, esperaban la llegada del hombre pájaro como parte de la rutina de cada tarde. Durante casi 2 años contemplaron al misterioso ser sin que ocurriera nada fuera de lo habitual. Sin embargo, todo cambió durante un verano. En junio llegó al rancho una de sus nietas para pasar unos días con ellos. La pequeña se llamaba Alicia y apenas tenía 5 años. Le encantaba jugar en el patio mientras sus abuelos permanecían sentados observando el paisaje. Aquella tarde todo parecía transcurrir como siempre. El hombre pájaro apareció sobre las montañas, cruzó el cielo y aterrizó en el mismo árbol de todas las tardes. Cuando Alicia levantó la vista y descubrió aquella figura, salió corriendo hacia su abuela para esconderse entre sus brazos. «No tengas miedo, hija. Él siempre aparece al caer la tarde. Es el hombre pájaro». Los 3 permanecieron observándolo durante varios minutos. Entonces ocurrió algo que jamás había sucedido. El extraño ser dejó de mirar el horizonte y giró lentamente la cabeza en dirección a la familia. Después abrió las alas y emprendió el vuelo directamente hacia ellos. Los abuelos quedaron inmóviles. Alicia abrazó con fuerza a su abuela, mientras Toniel intentaba transmitir tranquilidad, diciendo que no ocurriría nada. El hombre pájaro descendió con suavidad y se posó a unos 3 metros de distancia. Solo entonces pudieron verlo con claridad. Era mucho más alto que cualquier persona del lugar. Su cuerpo conservaba la forma de un hombre, aunque estaba cubierto de plumas rojizas y verdes. Sus enormes alas descansaban a los costados de su cuerpo. La cabeza era alargada, coronada por un copete parecido al de un gorrión. Sus ojos amarillos tenían una pupila negra muy pequeña y su largo pico terminaba en una ligera curvatura. Emitió un sonido grave, parecido al cacareo de una gallina, pero mucho más profundo. Después levantó una de sus manos. Entre los dedos sostenía una pequeña flor. Con gestos tranquilos dejó claro que quería entregársela a Alicia. La niña seguía llena de temor, pero su abuelo volvió a decirle que aquel ser nunca les había hecho daño. Con pasos muy lentos, Alicia comenzó a acercarse. Cuando estuvo frente a él, extendió una mano para recibir la flor. El hombre pájaro hizo lo mismo. Durante un instante ambos permanecieron frente a frente. De pronto el extraño ser sujetó con suavidad las manos de la niña. Antes de que los abuelos pudieran reaccionar, Alicia rodeó con sus brazos el pecho cubierto de plumas del hombre pájaro. En cuestión de segundos, desplegó sus enormes alas y levantó el vuelo. Los abuelos comenzaron a gritar desesperados mientras observaban cómo aquella figura ascendía cada vez más alto hasta desaparecer entre las montañas del Cerro de la Silla.
La oscuridad llegó poco después. Los vecinos acudieron al escuchar los gritos y organizaron una búsqueda inmediata. Armados con linternas, palas, machetes y hachas, recorrieron senderos, barrancos y laderas durante toda la noche, pero no encontraron el menor rastro de la niña. En los días siguientes continuaron buscándola. Las autoridades de la región escucharon la historia, aunque terminaron atribuyéndola a la imaginación de los ancianos. Nadie creyó que un ser alado hubiera secuestrado a la pequeña. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Cada vez que regresaban junio y julio, los abuelos esperaban volver a ver al hombre pájaro con la esperanza de recuperar a Alicia. Pero jamás apareció otra vez. El extraño ser desapareció para siempre, y con él también se perdió la pequeña. Desde entonces la historia pasó de generación en generación entre quienes vivieron en las cercanías del Cerro de la Silla. Hoy todos saben que una niña desapareció en aquellas montañas. Los abuelos sostuvieron hasta el final de sus vidas que el hombre pájaro se la llevó volando, aunque nadie pudo demostrar qué ocurrió realmente aquella tarde. Cuando era pequeña, mi hermana y yo pasábamos horas jugando con nuestras muñecas frente a un enorme espejo que había en la habitación. Medía cerca de 2 metros de alto y casi lo mismo de ancho. Estaba colocado sobre un viejo peinador de madera y ocupaba buena parte de la pared. Nos entretenía cambiar de ropa, peinarnos y hacer todo tipo de gestos mientras observábamos nuestro reflejo. Cada vez que mi abuela entraba al cuarto repetía la misma advertencia: no pasen tanto tiempo mirándose en el espejo. Dicen que quien lo hace puede terminar perdiendo la razón. A nosotras aquello nos parecía divertido y nunca le dimos importancia. De las dos yo era quien más disfrutaba quedarse frente al cristal haciendo muecas y observando cada movimiento de mi rostro. Una noche cuando tenía alrededor de 8 años, desperté porque me dio sed. La casa estaba completamente en silencio. Antes de salir por un vaso de agua me acerqué al espejo, como hacía casi siempre. Permanecí varios minutos contemplando mi reflejo. Entonces ocurrió algo que nunca olvidé. Dentro del espejo apareció una figura oscura detrás de mí. Era una especie de sombra sin forma definida que avanzaba lentamente como si quisiera alcanzarme. Instintivamente giré la cabeza. No había nadie. Volví a mirar el espejo y aquella presencia seguía allí. Sin pensarlo 2 veces regresé a la cama, me cubrí por completo con las sábanas y terminé quedándome dormida. A la mañana siguiente le conté a mi hermana lo que había visto. Entre bromas le dije que seguramente existía otro mundo al otro lado del espejo, un lugar idéntico al nuestro donde ocurrían cosas extrañas. Los años pasaron. Cuando cumplí 13 años ya casi no prestaba atención a aquel viejo espejo. Sin embargo, una madrugada me desperté sin poder volver a dormir. Permanecí acostada observando el cristal desde mi cama. Todo seguía igual que siempre, en la misma posición y reflejando exactamente el mismo rincón de la habitación. De pronto pensé que quizá, si lo cambiaba de lugar, podría descubrir algo diferente. Me levanté y comencé a moverlo con bastante esfuerzo. Mi hermana despertó molesta por el ruido y me pidió que dejara de hacerlo, pero continué hasta colocarlo contra otra pared. Después me agaché para observar el nuevo reflejo. En ese momento recordé la sombra que había visto años atrás. Ahora, siendo mayor, la curiosidad pudo más que el miedo. Miré fijamente el espejo durante varios minutos. No ocurrió nada. Antes de acostarme volví a bromear diciendo que algún día cubriría aquel espejo para que dejara de asustarme. Al día siguiente teníamos una fiesta familiar. Mientras me arreglaba, mi novio esperaba por mí en la planta baja de la casa. Mi madre notó que había cambiado el espejo de lugar y me llamó la atención por mover un objeto tan pesado. Resoplé con molestia y decidí acomodarlo otra vez sobre el peinador. Cuando terminé levanté la vista para comprobar cómo me veía. Entonces la vi otra vez. Al fondo del reflejo apareció la misma silueta oscura. Esta vez no giré la cabeza. Quería descubrir qué era realmente. Poco a poco aquella sombra comenzó a definirse. Frente a mis ojos surgió una figura semejante a un ser humano, aunque completamente cubierta por escamas negras. Tenía unos ojos amarillos muy brillantes,
Carecía de nariz y su rostro resultaba imposible de comparar con el de cualquier persona. Permanecí inmóvil observándolo. Respiré hondo y reuní el valor suficiente para gritar: «¡Vete de aquí!». En ese mismo instante, una mano cubierta de escamas emergió del espejo. Sus dedos eran largos, terminaban en uñas moradas y afiladas, y sobre la piel sobresalían pequeñas espinas. La mano cruzó el cristal como si éste no existiera y me golpeó con tanta fuerza en el rostro que terminé cayendo al suelo. Me levanté de inmediato y corrí hacia la sala completamente alterada. Mi madre, mi hermana, mi abuela y mi novio estaban allí. Busqué el espejo pequeño que había en la sala y observé mi cara. La mejilla tenía una marca roja perfectamente visible. Entre lágrimas les conté todo lo que acababa de suceder. Ninguno creyó mi historia. Pensaron que me había caído o que el golpe tenía otra explicación. Durante toda una semana la marca permaneció en mi rostro. Desde aquel día el espejo quedó cubierto con una sábana. Mi hermana y yo dejamos de dormir solas y pasamos varias noches en la habitación de mis padres. Tiempo después regresé de la escuela y descubrí que el espejo había desaparecido. Mi madre me explicó que un hombre que recorría las calles con un carretón pasó preguntando si teníamos objetos viejos para vender. Cuando vio el espejo insistió en llevárselo. Mientras lo subía al carretón alcanzó a decir una frase que mi madre nunca olvidó: «Estas cosas tienen mucho valor y siempre deben permanecer donde les corresponde». Desde que aquel espejo salió de la casa jamás volví a vivir una experiencia semejante. Hasta hoy sigo convencida de que aquella criatura cruzó el cristal y me golpeó. No sé qué existía al otro lado del espejo, pero desde entonces no puedo evitar pensar que quizá hay otros lugares ocultos detrás de un simple reflejo, sitios que permanecen fuera de nuestra comprensión y donde habitan seres que en ocasiones encuentran la manera de mirar hacia nuestro mundo. Una noche me encontraba solo en mi habitación leyendo un libro antes de dormir. Mi cuarto estaba separado de la casa principal y se comunicaba con ella por medio de un pasillo techado. Al fondo de la vivienda se encontraba la habitación de mis padres, donde toda mi familia veía televisión antes de acostarse. Yo permanecía recostado sobre la cama, con la espalda apoyada en la pared y el libro entre las manos. Desde mi cuarto podía escuchar las risas de mis padres y de mis hermanos cada vez que ocurría algo gracioso en el programa que estaban viendo. La luz del pasillo permanecía apagada, por lo que fuera de la habitación solo había oscuridad. Mientras avanzaba en la lectura, escuché cómo la puerta comenzaba a abrirse lentamente. Levanté la vista de inmediato. La puerta apenas se abrió unos centímetros, suficientes para que apareciera la silueta de alguien detenido en la entrada. No pude distinguir su rostro. La poca iluminación del cuarto contrastaba con la oscuridad del pasillo, haciendo imposible reconocer cualquier rasgo de aquella figura. Solo alcanzaba a ver un cuerpo de estatura media que parecía corresponder al de un hombre. Pensé que podía tratarse de mi padre. Sin levantarme de la cama pregunté: «¿Qué pasó?». La figura no respondió. Permaneció inmóvil durante varios segundos, observándome desde la puerta. Después, sin hacer el menor ruido, la puerta volvió a cerrarse lentamente. Continué leyendo, aunque ya no conseguía concentrarme en las páginas. Algo no encajaba. La sensación de que había presenciado algo fuera de lo normal comenzó a crecer dentro de mí. Intenté convencerme de que había sido mi padre, pero casi al mismo tiempo escuché claramente su risa proveniente de la habitación principal. Entonces descarté esa posibilidad. Mi hermano tampoco podía ser, ya que era bastante más bajo que la silueta que acababa de ver. La inquietud terminó por vencer mi curiosidad. Me levanté de la cama y recorrí el pasillo hasta entrar a la casa. Todo estaba exactamente como debía estar. Mis padres permanecían acostados en su cama viendo televisión. Mis hermanos seguían sentados en el suelo, atentos al programa y riéndose de las ocurrencias que aparecían en la pantalla. Me acerqué a mi madre y le pregunté si alguno de ellos había salido unos minutos antes para ir a mi habitación. Ella me respondió que nadie se había movido de allí. Todos llevaban un buen rato viendo televisión juntos. En ese instante comprendí que la persona que había abierto la puerta no pertenecía a mi familia. Lo que más me inquietó no fue que apareciera aquella figura.
Lo verdaderamente extraño fue la manera en que permaneció observándome. No habló, no intentó entrar, no hizo ningún movimiento. Simplemente permaneció en silencio durante varios segundos mirándome desde la oscuridad antes de desaparecer. Nunca volví a verla. Hasta el día de hoy sigo sin saber quién o qué abrió la puerta de mi habitación aquella noche.